Del Evangelio según San Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos, y fue de noche a ver a Jesús. Le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar que nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: Tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ustedes saben que el tiempo pascual, las lecturas que vamos a escuchar en la misa, se organizan de esta forma. Durante la octava de Pascua, es decir, la primera semana entre el domingo de la Resurrección y el domingo de la Misericordia, vamos a ver las apariciones de Jesús resucitado. Dura 40 días, el tiempo en que Jesús está resucitado entre los apóstoles, porque vieron ustedes que entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús hay 40 días. Pero en esos 40 días Jesús se aparece en poquitas oportunidades. Por eso todos los relatos de las apariciones de Jesús se pueden juntar en esa primera semana. Mientras tanto, la primera lectura va a contarnos los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que escribió San Lucas contándonos lo que hicieron los apóstoles después de Pentecostés. Entonces, ya el tiempo pascual nos va a hablar de la resurrección de Jesús, cómo Jesús comunica esa resurrección
a través de esas poquitas apariciones a sus discípulos y nos va a contar la resurrección de la iglesia que se da en Pentecostés. Es decir, Pedro, que hacía unos días lo negó 3 veces a Jesús, ahora se anima a salir a las puertas del cenáculo para decir: ese Jesús al que ustedes mataron resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y así va a venir a juzgar a vivos y muertos en el último día. Bueno, entonces, ¿qué pasa a partir de esta segunda semana de Pascua con el Evangelio? Bueno, los relatos vuelven a la vida pública de Jesús y nos van a hablar de la vida nueva, para que nosotros resucitemos ahora, para que nosotros nos convirtamos y cambiemos. Entonces, el primer relato, que va a durar lunes, martes, miércoles y jueves de esta segunda semana de Pascua, va a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 3, y va a contarnos el episodio de Jesús con el Nicodemo. Es muy importante el que Jesús lo recibe a Nicodemo de noche. ¿Por qué lo recibe de noche? Nicodemo es un fariseo, es decir, es uno de los que está en contra de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús los llama raza de víboras, sepulcros blanqueados, las cosas más feas le dice Jesús a los fariseos? Y Nicodemo es uno de estos fariseos, pero evidentemente es un hombre con una buena actitud en su corazón, que se da cuenta de que algo tiene Jesús de verdad, y entonces, mientras que todos los fariseos lo rechazan a Jesús, Nicodemo va de noche, es decir, para no ser visto, y le dice a Jesús cuál es la doctrina. Y Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Y entonces, ¿qué le dice Nicodemo? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar de vuelta en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Es decir, Nicodemo está pensando de una manera material. Evidentemente Jesús le está proponiendo la conversión, ¿no es cierto? Nacer de nuevo, cambiar, empezar una vida nueva. Y entonces él insiste, ¿no es cierto? Y le pregunta: oye, ¿cómo puede ser esto? Y entonces Jesús les dice esta frase que aparece en el Evangelio, que es luminosa, ¿no es cierto? Y que podemos reflexionarla. Dice: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene y ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Es decir, ¿qué pasaba? Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Es decir, Nicodemo está pensando de una manera carnal, volver a entrar en el vientre de su madre para nacer. Jesús le está proponiendo nacer del Espíritu. Bueno, ¿qué es esto de nacer del Espíritu? Lo dice Jesús. Dice: el viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Es decir, pone una semejanza entre el Espíritu Santo, la vida de Dios, nacer del Espíritu, con el viento, que sopla de donde quiere a donde quiere. Nosotros oímos el viento, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? El pecado de los fariseos es que habían enjaulado al Espíritu Santo. Habían enjaulado a Dios. Dios era algo que ellos conocían, que les había dado una ley, que ellos cumplían y por lo tanto ellos eran justos. Entonces, evidentemente, no necesitaban convertirse, porque ya sabían todo, sabían lo que Dios quería y ellos lo cumplían. Así que, trato hecho, el cielo los esperaba. En cambio, cuando nosotros vivimos la vida nueva,
la vida de la Pascua, la vida del Espíritu, nosotros sentimos la acción de Dios, pero es algo que nos sobrepasa, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. No sabemos a dónde nos lleva Dios, no sabemos qué es lo que nos va a pedir, pero lo que sí sabemos es que cuando estamos en una vida del Espíritu, estamos constantemente peregrinos en el desierto, yendo hacia un lugar que no sabemos muy bien dónde está, ni sabemos muy bien cómo vamos a llegar a él. Porque Dios nos va presentando cada día algo que nos asombra, algo que nos supera, algo que no esperábamos, algo que cambió nuestros planes, algo que nos desinstala. Fíjense esto mismo, ¿no? De la pandemia que estamos pasando. ¿Quién hubiera pensado que nosotros en este momento íbamos a estar encerrados en nuestra casa, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos propone Dios para este momento. Y evidentemente cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros y nosotros entendemos que lo cumplimos y que todo está bien y que Dios está conforme con nosotros, estamos viviendo una vida carnal, es decir, una vida material. Cuando nosotros le preguntamos a Dios todos los días cuál es su voluntad, tratamos de escucharla, tratamos de seguirla sin saber muy bien hacia dónde nos lleva, entonces ahí es cuando estamos viviendo una vida espiritual. Vieron que entonces Jesús concluye este relato diciendo que la luz, que Él es la luz, que viene a poner luz en las tinieblas. Acuérdense que era de noche, ¿no es cierto? Y que Nicodemo no quería que lo vieran, ¿no es cierto? Y que Jesús quiere ser la luz que ilumina a ese hombre, que se anime a vivir una vida nueva, que no siga siendo fariseo acomodado, sino que pase a ser discípulo de Jesús. Como de hecho va a pasar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el episodio del entierro de Jesús, ya Nicodemo y José de Arimatea se animan a abiertamente reclamar el cuerpo de Jesús y reconocer de alguna manera a través de eso que son sus discípulos? Es decir, la luz, ¿no es cierto? La luz y las tinieblas, ¿no es cierto? La luz que nosotros no queremos muchas veces que ilumine nuestros actos, porque supone tener que cambiar esto, tenés que mejorar la otra cosa, tenés que seguir por acá, y nosotros queremos nuestra recetita que nos receta mucho más cómoda. Les digo que el cardenal Newman, que es un extraordinario santo, tiene una poesía que se llama Guíame, luz serena, que es muy linda y que en esa poesía él le pide a Dios, ¿no es cierto?, que es la luz, que lo guíe, que le muestre, porque él, siendo un hombre muy inteligente, muy capaz, ¿no es cierto?, un profesor de la Universidad de Oxford, sin embargo sabe, ¿no es cierto?, que fácil es confundirse y que cerquita están nuestras propias luces de las oscuridades, ¿no es cierto? Y entonces le dice, guíame, luz serena, luz apacible también. Y le dice, no me muestres la escena distante, un paso para mí será bastante. Es muy linda esa consideración que hace el cardenal Newman, ¿no? Nosotros queremos ver, ¿no es cierto?, todo el futuro, qué va a pasar, ¿no es cierto? No me muestres la escena distante, un paso para mí será bastante, ¿no? Es decir, el que vive del Espíritu pide esa luz de cada día para dar el paso que Dios le está pidiendo hacia un fin que nosotros no conocemos, porque el viento sopla, nosotros oímos su voz, pero no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde nos lleva. Les dejo la bendición de Jesús, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.